Buenos días a cada uno. Es un gozo muy especial con mi esposa estar con ustedes para estos 2 días de conferencia. Y muy a menudo desde Francia oremos para la asamblea en Barcelona, los hermanos en España y en Colombia también y otros lugares. Y es un gozo encontrarles hoy en día. Seguimos en la historia de Elías. Estamos en el capítulo 18, los 19 primeros versículos. Aquí encontramos 3 personas: Elías, el rey Acab y Abdías, que era un siervo del rey Acab. Muy interesante, porque con estas 3 personas vamos a notar personas que hoy en día están viviendo. Vamos a encontrar un incrédulo, el rey Acab. El hermano explicó lo que era este rey muy perverso, siguiendo a Baal y a otros. Había también otra persona, y ya hemos hablado de él, Elías. Elías decía: Jehová, delante de quien estoy, delante de quien vivo. Es un creyente muy recto, que obedece a Dios, un buen ejemplo. Y entre los dos hay Abdías. Y vamos a ver que Abdías tiene calidades espirituales, pero está en una situación muy difícil. Y no sé cómo viven ustedes. Vivir en el mundo por un creyente a veces es difícil. Y el equilibrio entre estar firme con Cristo y estar en contacto con cosas de este mundo es difícil para nosotros, ¿verdad? Vamos a encontrar aquí unas enseñanzas sobre este aspecto particular. Leemos aquí la situación después de 3 años de sequía. Versículo 1. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mucho tiempo, muchos días. Es en Lucas que tenemos el tiempo exacto. El versículo de Lucas 4:25, sí, aquí está en la pantalla. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. He oído que hermanos acá han orado por la sequía, pidiendo las lluvias. ¿Y cuánto tiempo de sequía tenían? 6 meses. Yo creo. Sí. Sí, puede ser 6 meses. Sequía de 1 año es difícil, porque hay que vivir con lo que se ha cosechado el año pasado. Muchas gracias. Y es difícil. Disminuyen los productos que están conservando para comer. Falta el trigo para el pan. Pero 2 años, 3 años, 3 años y medio, parece que van a conocer casi 4 años. Era horrible. Creo que en Barcelona, cuando falta el agua, piden agua desde Francia con barcos, a veces he oído. Pero no había esto en Israel. Y el campo era duro, sin granos, sin posible de sembrar y de cosechar. Muy duro. Sobre la faz de la tierra. ¿Qué hemos notado en este versículo?
vino palabra de Jehová a Elías. Elías se mueve cuando hay una palabra de Jehová. Y esto es buen ejemplo. Muy a menudo nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? Hay que encontrar en su mente lo que tenemos que hacer o hay que encontrarlo en la palabra de Dios. Para Elías era claro. Esperó durante 3 años y medio, no había palabra de Jehová. ¿Y cuándo está la palabra de Jehová? Ahora puede obedecer. Versículo 2, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. El rey que quería matar a Elías, Elías obedece y va a encontrar a Acab. Hay que entender con eso que es un camino muy peligroso cuando Elías se dirige a Acab. Y lo notaremos en los versículos que vienen. Acab era no solo débil, sometido a su esposa Jezabel, sino también que mató a muchas personas. Por ejemplo, mató a un hombre para tener su campo, su vida. No era sin dificultad para él. Y a pesar de este rey, que era peligroso encontrar, Elías se dirige a él. Y claro que por nosotros, pienso que ninguno tiene esta orden del Señor de ir a ver un rey que va a matarle, o casi, sino pero a veces el Señor nos pide cosas difíciles, ¿verdad? Cosas difíciles. Difíciles en el mundo. Difíciles a veces entre hermanos. Cuando hay cosas, falta el acuerdo entre los hermanos. Cuando uno a veces se dirige más bien cerca del mundo. Ir a visitar a esta persona va a ser difícil. Un niño que viene a esta edad cuando se forma su personalidad y quiere caminar por sí mismo, pero está en casa de los padres. Hay momentos difíciles. Bueno, ahora no tengo esta dificultad en mi casa porque somos abuelos con mi esposa. Pero vemos nuestros hijos con los suyos, con los hijos suyos. Todas estas cosas difíciles, el Señor nos pide caminar con Él. Y podemos hacerlo porque el Señor estará con nosotros para ayudarnos. ¿Verdad que hay que hacerlo con oraciones? Y Elías era hombre de oración. Y hemos oído en la hora precedente lo importante de la oración. Bien, Elías va a caminar. Ahora, Elías está caminando en el campo y estamos ocupados del rey Acab y de Abdías su mayordomo. Versículo 3. Acab llamó a Abdías su mayordomo. Y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Es la palabra de Dios que dice que Abdías era temeroso de Jehová. Es por eso que pienso que Abdías es el ejemplo de un creyente. Un creyente que ama al Señor. Un creyente
gente que ha hecho muchas cosas para el Señor, porque esconder a 100 profetas de Jehová era una cosa difícil. Sí, era posible conocer esto en el país, y Abías y Acab y Jezabel querían matar a estos hombres. Abías es el creyente que está dispuesto a trabajar para el Señor, aun si es peligroso. Son los aspectos buenos de Abías. Verdadero creyente, pero se encuentra en una posición difícil. ¿Cuál es su jefe? El rey Acab. Y está en la casa donde está Jezabel, que quiere matar a los profetas de Jehová. Es una posición difícil. Hay otra persona que se encontró en una situación que parece, es el profeta Daniel. Conocen ustedes la historia, pero me parece muy distinto la situación de Daniel. Daniel vivía con Dios, oraba a Dios 3 veces al día, aun si era peligroso. Y parece que Daniel tenía confianza hasta cuando el rey le puso con los leones para pasar la noche. Confianza de Daniel en su Dios. Y Abías es un hombre muy distinto, y vamos a verlo. Lo que es claro es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Palabra del Señor en Juan 17. Dijo pues Acab a Abías, versículo 5, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que nos quedemos sin bestias. Bueno, importante por un rey tener caballos, pero ¿cuál era el problema, la dificultad mayor en el país? ¿Era cuestión de caballo o era cuestión de desobedecer a Dios? Si había sequía, es porque el pueblo, y especialmente el rey, había olvidado a Jehová. Y era dificultad enviada por Jehová. Y preocuparse con los caballos, cuando había una cuestión espiritual de desobediencia a Dios, era ocuparse de lo material, olvidando lo espiritual. Difícil. Sus caballos parecen más importantes que el verdadero motivo de la sequía, la desobediencia a Jehová. Bueno, aquí una pregunta. Solo una pregunta, no puedo decir más que esto, pero para nosotros, ¿cuál es lo más importante? Las necesidades espirituales que están alrededor de nosotros, necesidades personales de comunión, de vida con Cristo, una cuestión material. Claro que hay que arreglar las cuestiones materiales. Cuando hay un grifo que no se cierra en la casa, hay que ocuparse de esto. Y hay muchas cosas así. Pero lo importante es lo espiritual y nuestra relación con Cristo. Versículo 6, dividieron entre sí el país para recogerlo, y Acab fue por un camino y Abías fue separadamente por otro. Versículo 7, y yendo Abías por el camino se encontró con Elías, y cuando le reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías?
Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Lo bueno de Abías, encuentra a Elías, se notaba el profeta. No sé, Elías tenía un vestido especial, se puede pensar. Y Abías no había visto a Elías desde años, pero lo reconoció. Y hay consideración para el siervo de Jehová. Abías se postró sobre su rostro, ¿verdad? Y la respuesta de Elías va a ser difícil para Abías. Di a tu amo, aquí está Elías. Y aquí notemos la respuesta de Abías. Él dijo, en que el pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate. Vive Jehová tu Señor, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepas. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y verdad, si Abías va a encontrar su rey diciendo aquí está Elías, y si el Señor quita a Elías de este lugar por otro, sería como una mentira de Abías. Y Acab, que es un rey terrible, va a matar a Abías. Hay un peligro con esta orden de Elías. Notemos lo distinto. Cuando Dios dice a Elías, encuentra a Acab, Elías camina para ver a Acab, obedece. Abías, cuando Elías le dice, tienes que ir a ver a Acab por mí, Abías tiene miedo y no quiere hacerlo. Es una orden que viene por la boca de Elías, pero que viene de Jehová. Y Abías tiene miedo. ¿Cómo estamos cuando hay las direcciones de nuestro Señor y de la palabra de Dios? Estamos como este creyente Abías que tiene miedo porque hay peligro en obedecer, o estamos como Elías. Aquí están los dos ejemplos. El que camina en el mundo no tiene la visión correcta de la situación. Lo importante para Abías es el peligro de su rey. Con esto está ciego de lo importante, Dios que quiere manifestarse. Teme y no tiene confianza y en el amor y en el poder de Dios. Y aquí tienen una comparación entre Abías y Elías. Abías recibe las órdenes de Acab. Elías recibe las órdenes de Dios. Muy distinto. Abías vive en el palacio de Acab, un lugar con más confort, aunque faltaba el agua y cosas.
Y Elías no tiene casa. No tiene casa y se encuentra con los pobres. Hemos oído en casa de una viuda, solo cerca de un torrente. Acab vive en Abdías. Abdías vive en el miedo de su rey, Acab. Elías vive con confianza en Dios. Dos aspectos muy importantes para mí, en que dirige, que hace que como vamos a caminar. Caminamos por miedo de este mundo, por miedo del poder de los hombres, o caminamos en confianza con Dios. Es una pregunta personal, pero cuando hay que tomar una decisión, ¿esta decisión voy a tomarla porque tengo miedo? ¿O voy a tomar esta decisión porque tengo confianza en Dios? Esto puede ayudarnos. Y Abdías no tiene fe en la protección de Dios. Es bien visto, bien tratado por Acab. Elías, al contrario, menospreciado por el rey Acab. Seguimos con el texto. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré en él. Ya hemos notado en cuya presencia estoy. Siempre Elías se presenta con esta palabra. Es casi como la identidad de Elías. Estoy vivo en presencia de Dios. Y por nosotros. Escribiendo a Timoteo, Pablo le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No hay posibilidad de servir a Dios con poder, no poder nuestro, sino el poder del Señor. Si no vivimos en esta presencia de Dios. Presentarse a Dios como obrero aprobado no es presentarse a sus hermanos diciendo Dios me apruebe. No es esto. Es venir delante de Dios en el secreto de la relación con Él. Señor, ¿qué piensas tú de mi persona, de mi modo de vivir? Estoy transparente delante de ti. Señor, puedes aprobarme en lo que estoy diciendo, en lo que estoy pensando, en lo que estoy haciendo. Es el secreto de una vida con Cristo y de una vida con el poder que Cristo nos comunica para servirlo. Era muy claro en esta segunda epístola a Timoteo, la carta enviada en tiempos difíciles. Y Timoteo, que tenía experiencia, había pasado mucho tiempo con Pablo. Otra vez Pablo le dice: preséntate a Dios aprobado. Y es lo que vive Elías. Y es por eso que hay en la Biblia este testimonio tan fuerte de Elías viviendo para Dios. Y vamos a ver, pero será otro hermano que hablará de esto, como Elías lo vivió delante de los 400 profetas. Era no solo en presencia de los 400 profetas de Baal, sino que era en presencia de Dios. El secreto de poder en nuestro servicio. Y después, en los últimos versículos, el encuentro de Elías con Acab.
Entonces Abías fue a encontrarse con Acab. ¿Sí? A pesar de su miedo, Abías ha obedecido. Bien, bien. Y a veces tenemos miedo, pero si podemos obedecer después, es mejor. Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Una afirmación muy clara, pero falsa. ¿Quién turbía a Israel en realidad? No era el rey y su esposa con los profetas de Baal, el culto a Baal y a Astarte, un culto idólatra con muchas formas perversas, y había abandonado a Jehová, y el turbo venía de esto. Hay aquí un ejemplo en esto. No, tenemos que tener cuidado con las afirmaciones de los incrédulos. Un ejemplo. Cuando estamos en la calle distribuyendo un Nuevo Testamento, hay personas que dicen: no quiero de esto, porque si hay guerra es por causa de las religiones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo piensan así? ¿O es el contrario, el mensaje del Evangelio que lleva el amor? Y es el hombre perverso, sin Dios, que hace las guerras. No hay que aceptar estas afirmaciones que oímos muchas veces. Y hasta al liceo, en el colegio, a la facultad, en la empresa, en el trabajo. Muchas veces hay afirmaciones, acusaciones de los cristianos para cerrar la boca a los cristianos y vivir sin Dios. Y es muy claro que aquí Elías no acepta esta afirmación. Él respondió, versículo 18, ya no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baal. Es el ejemplo de un testimonio claro delante de las mentiras de los incrédulos. A veces es un poco difícil hablar como Elías, porque, bueno, estamos con varias gentes, oímos una palabra fuerte para ponernos en dificultad. ¿Y cómo contestar? Hay unos que lo hacen muy bien, hay otros que tienen más dificultad, ¿verdad? Pero lo importante, en su corazón. Cuando hay una acusación de un incrédulo, una acusación falsa, no es dirigido contra mi persona, sino contra el Señor. Y esto nos permite de quedar libre en nuestra mente para contestar y dar las palabras del Señor. Hay promesa del Señor que nos ayudará en los momentos difíciles de acusación del mundo. Y el ejemplo de Elías delante del rey que puede matarle es muy interesante aquí. También el Señor Jesús, cuando estaba en acusaciones de los incrédulos, de las personas o del poder público o del poder religioso, Él siempre contestaba llevando la verdad. Gracia y verdad, verdad, en verdad, pero la verdad. Y podemos notar cuando leemos la palabra de Dios que cuando el Señor se dirige a incrédulos, muy a menudo hay acusaciones. Hay de ustedes.
Y en otro caso, cuando es una persona en dificultad, con pecado, pero que se acerca a Él habla palabra de gracia. Yo tampoco no te condeno, pero ve y no pecas más. Juan capítulo 8, un testimonio claro. Versículo 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Elías está enviado para llamar al pueblo, para que este pueblo se vuelva a Jehová. Y el mensaje no puede ser solo para unas personas, es para todos, todo Israel. Elías enviado para enseñar a todo el pueblo quién es Dios. Y para nosotros hoy en día, cuando hay cosas importantes, hay que pensar en todo el pueblo de Dios. Muy a menudo tenemos una noticia interesante, si hablamos con uno, hablamos con otro de esta noticia, pero a veces se necesita hablar a todo el pueblo. Cuando el Señor hace una cosa importante, una cosa buena, hay que decirle a todos. Un ejemplo muy sencillo de esto es el boletín. Con el boletín es para todo el pueblo de Dios, para conocer lo que Dios está haciendo. Cuando también hay edificación, y usted lo hace con lo que envía a muchas personas, que se llama, su papel es... ¿La buena parte? Sí, buena parte, es para todos. No limitemos la difusión de lo que es bueno, es para todo el pueblo. Y Elías no olvide este aspecto. Va a ser difícil para él, porque después de 3 años y medio, solo en el desierto, o en casa de una viuda, con poca gente, va a encontrarse con todo el pueblo, en una situación muy difícil, pero Dios dará el mensaje que conviene. Y es verdad que el rey Acab ha congregado Israel y ha congregado los profetas de Baal, pero esto es para el próximo. Hemos notado aquí 3 ejemplos. Un hombre que vive en presencia de Dios, Elías. Dios le dirige, escucha cuando hay una palabra de Dios para él, acepta peligros en el camino, obedeciendo a Dios, porque si Dios le envía a encontrar a Acab, es que Dios va a cuidar de Elías, él lo sabe, y actúa con fe, de un modo muy bonito, muy especial. Abdías es el ejemplo difícil del creyente que está muy cerca del mundo, en casa de este rey tan difícil, y que el Señor nos concede, cuando estamos en el mundo, de estar firme como lo fue Daniel, de estar firme como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Es para llamar nuestra atención este ejemplo de Abdías y después el ejemplo de Acab, incrédulo, que vive para su Dios, el Baal. Y son los ataques del diablo, de Satanás contra nosotros, pero en esto el Señor está con nosotros, como estaba con Elías en este tiempo. Que el Señor nos ayude cada día a vivir el ejemplo de Elías y al ejemplo aún más del Señor.